¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tener todo a tu favor, algo te hace perder el camino? Este es el caso de Saúl, el primer rey de Israel, un hombre elegido por Dios, pero que vio su reinado desmoronarse debido a su desobediencia. Hoy vamos a hablar de cómo un acto de orgullo y falta de humildad pueden cambiar el destino de una persona, incluso cuando tiene el favor divino. Saúl comenzó como un hombre humilde, pero sus decisiones lo llevaron a perderlo todo. Esta es la historia de cómo el rey que lo tuvo todo terminó siendo rechazado por el mismo Dios que lo había ungido. Acompáñame en este viaje para descubrir qué sucedió con Saúl, por qué desobedeció a Dios y qué podemos aprender de sus errores. ¿Podría haberse salvado? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Antes de comenzar, quiero que pienses por un momento. ¿Alguna vez has tomado una decisión que sabes que no fue la correcta? Déjame saber en los comentarios si alguna vez has tenido que enfrentar las consecuencias de una desobediencia, ya sea grande o pequeña. Saúl fue elegido por Dios para ser el primer rey de Israel. Al principio, su reinado parecía prometedor. Un hombre fuerte, imponente, elegido para liberar a su pueblo de los enemigos. Saúl comenzó con un corazón humilde, lleno de esperanza y bajo el favor divino. Pero pronto, la presión del poder comenzó a afectar sus decisiones. En 1 Samuel 13, vemos que Saúl enfrentó un gran desafío, la guerra contra los filisteos. Su ejército estaba siendo superado y los soldados comenzaban a dispersarse. En un momento de desesperación, Saúl tomó una decisión que cambiaría su vida. Ofreció un sacrificio sin esperar a Samuel, quien le había dicho que aguardara hasta su llegada. Saúl desobedeció y actuó por su cuenta, lo que enfureció a Dios. Samuel llegó justo después de la ofrenda y le dijo a Saúl: «Has hecho un acto insensato. Has desobedecido el mandato de Dios y ahora tu reinado no durará. Dios ya ha elegido a otro hombre según su corazón». Saúl había perdido la oportunidad de seguir el plan divino y su orgullo lo llevó a tomar el control cuando debía haber confiado en la dirección de Dios. En esta parte de la historia de Saúl podemos aprender mucho sobre la paciencia y la confianza en el tiempo de Dios. A veces, las decisiones rápidas nos llevan a problemas, pero cuando seguimos el camino divino, las bendiciones son mayores. A pesar de la advertencia de Samuel, Saúl no aprendió la lección. En 1 Samuel 15, Dios le dio a Saúl una misión clara: destruir completamente a los amalecitas, un pueblo que había sido una constante amenaza para Israel. Pero una vez más, Saúl actuó según su propio juicio. Dios había ordenado que todo el pueblo amalecita fuera destruido, incluidos los animales, ya que su maldad había llegado a su límite. Pero en lugar de seguir las instrucciones de Dios, Saúl permitió que el rey amalecita, Agag, fuera perdonado y guardó lo mejor del ganado como botín, pensando que podría ofrecerlo como sacrificio a Dios. Cuando Samuel se enteró de esto, fue directo con Saúl. «¿Qué has hecho? Dios te dio una orden y la desobedeciste. ¿Por qué has permitido que Agag viva y has guardado lo mejor de los animales cuando Dios te dijo que los destruyeras todos?» Saúl, una vez más, trató de justificar su acción, diciendo que quería ofrecer los animales como sacrificio a Dios. Pero Samuel le respondió: «La obediencia es mejor que el sacrificio. Dios prefiere la obediencia a tus sacrificios». En este momento, Saúl ya había perdido por completo el favor de Dios. Samuel le dijo que Dios lo había rechazado como rey de Israel y que había elegido a otro, un hombre conforme a su corazón. La caída de Saúl estaba consumada. Después de sus dos grandes desobediencias, Saúl ya no podía ocultar su rechazo ante los ojos de Dios. En 1 Samuel 15, Samuel le anuncia a Saúl que Dios lo ha rechazado como rey de Israel. Saúl, que había sido tan bendecido al principio, ahora se encuentra despojado de la gloria y el favor divino debido a sus decisiones de desobedecer las instrucciones claras de Dios. En ese momento, Saúl comienza a ver cómo se desvanece su autoridad y lo que había sido un reinado prometedor ahora se llena de desesperación y ansiedad. Aunque Saúl intenta disculparse y justificar sus acciones, Dios ya ha tomado una decisión. Un nuevo rey será ungido. Y ese rey no será un guerrero impresionante, ni un hombre de gran estatura o poder. Dios elige a David, un joven pastor, que, aunque aparentemente humilde, tiene un corazón que busca a Dios. Samuel, obedeciendo el mandato divino, se dirige a la casa de Isaí, el padre de David, en Belén. Allí, entre los hijos de Isaí, Samuel tiene que elegir al futuro rey de Israel.
Aunque los hermanos de David son más grandes y más imponentes, Dios le revela a Samuel que no debe fijarse en la apariencia externa, sino en el corazón. Finalmente, Samuel unge a David, un joven que apenas era un pastor de ovejas, pero que había sido fiel en lo pequeño y había desarrollado un corazón conforme al de Dios. En ese momento, el Espíritu de Dios desciende sobre David, y Saúl pierde ese mismo espíritu. Este es el momento que marca el principio de una nueva era para Israel, y el comienzo del reinado de David, un hombre según el corazón de Dios, quien será recordado por su fidelidad, su valentía, y a pesar de sus fallos, su profundo arrepentimiento ante Dios. Mientras Saúl continúa su reinado, Dios comienza a retirarle su espíritu, y el espíritu maligno lo atormenta, sumiéndolo en la desesperación y la locura. Los capítulos siguientes muestran a Saúl perdiendo el control sobre su vida y su reinado. Él se vuelve cada vez más paranoico, celoso de David, y comienza a perseguirlo, tratando de matarlo. La caída de Saúl es total. No solo pierde el favor de Dios, sino también la estabilidad de su mente y su reino. Mientras tanto, David, aunque aún joven, sigue siendo fiel a Dios, y a medida que Saúl se hunde en su desesperación, David se va ganando el respeto y el favor del pueblo. Saúl, al ver el crecimiento de David, comienza a temerlo. En un último acto de desesperación, Saúl acude a una médium en Endor para intentar obtener una respuesta divina, pero la respuesta es más sombría. Dios ha decidido que Saúl y sus hijos morirán en la batalla contra los filisteos. En la siguiente batalla, como había sido profetizado, Saúl muere en combate. Su reinado llega a su fin, y David es finalmente ungido como el rey de Israel. La historia de Saúl es una advertencia clara de que las decisiones de desobediencia pueden llevar a la ruina, y que solo la obediencia y humildad ante Dios pueden restaurar a alguien a su propósito divino. La historia de Saúl y David es mucho más que un relato antiguo de un rey caído y un joven ungido. Es una lección profunda sobre el corazón humano, sobre cómo las decisiones que tomamos y la obediencia a Dios tienen el poder de determinar nuestro destino. Saúl, el rey que empezó con tanto potencial, vio cómo todo se desmoronaba debido a su orgullo y desobediencia. Pero David, un joven pastor sin aparentes atributos, fue elegido por Dios debido a su humildad y corazón fiel. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que el verdadero poder no está en lo que el mundo valora, sino en la obediencia a Dios, en tener un corazón dispuesto a seguir su voluntad. Nos muestra que, a veces, los momentos más difíciles pueden ser los que nos preparan para el propósito divino en nuestra vida. Puede que no veas el camino claro hoy, pero si eres fiel, Dios tiene un plan para ti, tal como lo tenía para David. Te invito a reflexionar sobre esto. ¿Estás dispuesto a poner tu corazón en las manos de Dios, aun cuando el mundo te diga que no eres lo suficiente? ¿Cómo puedes a partir de hoy obedecer más a su llamado en tu vida? Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para más reflexiones profundas como esta y déjanos tu comentario.